Buenas tardes, colegas. Bienvenidos a la tercera sesión de esta tercera semana del diplomado, módulo 2. Vamos a iniciar. Estamos grabando la clase para las personas que puedan ingresar después o lo puedan ver después en la plataforma. Lo que vamos a trabajar hoy es la sistematización, una manera de investigar y producir conocimientos desde las prácticas educativas. Para ello hemos planteado un objetivo desde la Universidad Pedagógica, el cual está basado en este propósito. Conocer y comprender la posibilidad de la construcción de conocimientos desde la sistematización de experiencias educativas a través del análisis crítico y reflexivo del proceso mismo de la sistematización. En este sentido, colegas, y pasando a la siguiente hoja, donde están los 3 o los 4 puntos que vamos a trabajar y a mencionar, en base a lo que es la sistematización, a hacerles mención, ¿no?, sobre el video que se compartió hace instantes sobre Francisco Mora con lo de la neuroeducación. Este neurocientífico basado en la educación, su teoría lo ha basado en una investigación, y para hacer la investigación en una de sus conferencias habla también de lo que es la sistematización. Y pues en el campo de él es un poco bastante más científico que el que nosotros realizamos en el campo de la educación, pero no deja de ser una sistematización, lo cual está basado y fundamentado en criterios y teorías científicas que las puede demostrar y fundamentar. En este caso de la sistematización que realizamos o debemos realizar nosotros, necesitamos aquello. Nosotros todos los días, valga la redundancia, trabajamos, hacemos diferentes actividades, diferentes cuestiones, ya. Y pues cada una de esas siempre nos da un resultado, ya sea positivo o negativo. Y si nosotros buscamos solucionar una problemática en nuestro campo de trabajo, necesitamos precisamente saber y conocer esto de la sistematización, perdón. ¿Qué es la sistematización? ¿Qué cosa no es? De pronto, ¿con qué cosas la estamos confundiendo? Y que por esas razones la estemos trabajando mal, ¿no? O estemos entendiéndolo mal, o nos los hayan hecho entender mal. Espero que en esta oportunidad podamos replantearlo, o por lo menos aportar en algo de lo que ustedes ya saben. Bien. El primer punto que vamos a trabajar, estimados colegas, es qué es la sistematización. El segundo punto, la importancia de la sistematización. Luego vamos a pasar a los aspectos metodológicos de la sistematización. Perdón. Y por último, la construcción de la sistematización. Bien. Antes de lo que es esto de entrar de pleno a lo que es la sistematización, hay un personaje dentro del texto de la unidad temática, es Oscar Jara, que nos habla acerca de la sistematización, ¿no? Que dice que de acuerdo a la historia, que esto de la sistematización inició desde la década de los 80 en el área de trabajo social. Ya con el tiempo ha ido evolucionando, cambiando, y uno de sus primeros inicios dentro del campo de la educación fue enmarcándose en la educación alternativa, en este caso para nosotros, o sea, para los adultos, donde realizaban prácticas educativas y todos prefirieron dar mayor realce y empuje a las personas mayores, porque aquel entonces eran quienes aportaban más y a quienes más importancia se les daba en el medio social. Ya bueno, ¿no? Y de ahí con el pasar del tiempo, a grandes rasgos decirle, no, ya empieza a darse ya en la educación popular. Y ya en esto ya nacen diferentes personajes, como Paul Bordá, Enrique Duce, la señora Orfa, entre otros por mencionar todavía. Pero cuando hablamos de qué es la sistematización, de pronto nos vamos a acordarnos a lo que hemos vivido
en la normal nosotros mismos, en el Profocom, que teníamos que sistematizar nuestras experiencias a través del diario de campo, diarios de observación, un sinfín de cosas y estrategias que nos plantearon. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que nos dice la unidad temática con respecto a la sistematización. La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, ¿no? Que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Pues para esto de la sistematización, nosotros lo que necesitamos, colegas, es pues siempre plantearnos un objetivo y pensar y decir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a hacer. Darle una meta, fijarle una orientación, plantearnos un horizonte, delinearnos qué es lo que en realidad buscamos realizar. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener que hacer una serie de cosas, entre métodos, técnicas, estrategias, nos las vamos a tratar de crear de pronto o de transformarlas o adecuarlas de algunas que ya existen. Cada uno de nosotros ya realizamos todas estas cosas, estimados colegas. El detalle está, vuelvo a decir en esto y redundar en ello, de que aquellas cosas que hacemos nosotros no las estamos anotando, no las estamos convalidando, porque no tenemos esa costumbre, no tenemos esas ideologías. Un gran porcentaje de nosotros muchas veces somos de los que improvisamos, en el momento nos salen bien las cosas y listo, nos salió bien y nos sentimos bien y nos olvidamos. Y no anotamos, no nos autopersuadimos nosotros mismos ni nos autosugestionamos para decir, hiciste bien ese trabajo, anótalo, compara eso que has hecho, capaz está basado en una teoría que ni tú te has dado cuenta, entonces, para poderlo demostrar. Porque después todas estas cosas, como les estoy diciendo en este momento, se convierten simplemente en charlas, en conversaciones, para no poderlos demostrar. Y lo que necesitamos nosotros en esto de lo que es la sistematización para con este módulo y con estos trabajos, necesitamos demostrar con fundamentos científicos y teóricos, porque para la sistematización necesitamos la práctica para narrar teorías. Y esas teorías tienen que estar demostradas y fundamentadas, vuelvo y recalco. Es por eso que a través de la sistematización nosotros siempre vamos a tener que buscar y obtener conocimientos, pero estos conocimientos tienen que ser sustentados, y no solamente sustentados, sino también comunicados, así como lo hizo Francisco Mora y como lo hacen otros grandes personajes que se dedican a pleno a lo que es la educación o la neuroeducación en este caso, porque a través de eso uno llega a confrontar las experiencias con otras mismas, entre colegas mismos, entre directores, entre colegios, que vamos y demostramos. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en opiniones o en congresos, en reuniones entre colegas, vemos cómo vierten opiniones algunos personajes, algunos conocidos, y cuando están hablando, están expresando algunas ideas, siempre están citando a algunos personajes, siempre se están basando en las teorías, siempre están demostrando que sí tiene razón, que sí decía, o cuando dice esto se refería a esto, siempre están fundamentándose. De pronto hasta ustedes mismos, nosotros mismos lo realizamos. En este campo de trabajo nuestro, la sistematización, necesitamos hacer esto, pero en nuestro trabajo, demostrarlo a nosotros, bueno, por nosotros, a través de los estudiantes, a través de los trabajos, hacia los mismos estudiantes y hacia los mismos colegas, en el campo del trabajo. Al realizar ya nosotros esto, como indica el tercer párrafo, ¿no? Vamos a llegar a contribuir a recuperar, a ordenar, a clasificar y a categorizar. No solamente eso, sino llegamos a seleccionar, a direccionar, y lo más importante, vincular los actores del conocimiento. Y entre ellos, construir actividad, a los
activos intelectuales, como es acá, útiles y relevantes, porque nosotros vamos a ser los que pregonemos, debemos ser los que pregonemos, debemos ser el motivo de que el colega de al lado o el colega de la otra especialidad o del otro nivel o del otro turno tenga esas ganas, esa voluntad de querer superarse, de querer conocer más, de querer dirigirse a nosotros y preguntarnos cómo hizo esto, me puede ayudar, ya nosotros con bastante fundamento y práctica más que todo de este trabajo en la sistematización, es que vamos a poder colaborar, ayudar. Para ello, obviamente requerimos una serie de estrategias. No es simplemente agarrar, vuelvo a reiterar, y hablar y comentar, sino que vamos a necesitar de muchos espacios, muchos momentos de los cuales nos vamos a privar nosotros en busca de las cosas positivas y cosas buenas que queremos en beneficio de nuestro trabajo, de nosotros mismos, ¿no? Ahora, en este sentido, aquí al lado derecho de la pantalla tengo qué cosas no es la sistematización. Claro que son cosas que necesitamos, lo que les decía. La sistematización no es narrar experiencias simplemente por narrarlas, comentarlas, sino demostrarlas. Describir los procesos tampoco es simplemente decirlo, sino comprobarlo, que hayan teorías que fundamenten lo que estamos diciendo o que nos apoyen las cosas, las opiniones que vertimos y no nos digan que estamos hablando por hablarlo, estamos diciendo las cosas por decirlas. Entre otras cosas, la sistematización no es clasificar experiencias por categorías comunes, simplemente también. O sea, que darle un espacio o un valor, ya sea mínimo o máximo, a algunas cosas que ocurren en el campo de la educación o en el campo de nuestro trabajo, de acuerdo al nivel y el área que estemos trabajando. No vamos a decir que los problemas que se presentan en inicial, en primaria, en secundaria, en educación superior, van a ser menos que los otros. Siempre que los sepamos demostrar o descubrir y sustentar sobre todo, entonces no van a dejar de ser una problemática que nosotros podamos demostrar que vamos a lograr a solucionarlo o que buscamos solucionarlo. Vuelvo a reiterar, sin importar el nivel o grado académico en el que nos encontremos. Aunque las problemáticas siempre tienen el mismo nombre, pero no la misma descripción, no la misma forma de narrarse y no la misma forma de verse. En ese sentido, quisiera que quedemos claro que lo que es la sistematización, obviamente vamos a necesitar transcribirlos, describirlos, pero siempre con fuentes, con fundamentos. Y todo esto va a ser siempre en base a nuestra experiencia, siempre a lo que nosotros veamos. No podemos hablar de unas cosas que no hemos experimentado, que no vivimos, o unas problemáticas que no estemos experimentando. De esa forma pasamos a esta parte de lo que es la importancia de la sistematización. Al hablar de la importancia de la sistematización, nos va a permitir a nosotros, bueno, es importante porque nos permite analizar las experiencias y generar conocimiento, eh, pero siempre que nosotros busquemos, si nosotros buscamos, estimados colegas, sistematizar y queremos sistematizar, entonces esto sí nos va a generar conocimiento porque sí vamos a estar incómodos, vamos a estar incompletos, no vamos a estar tranquilos, en los momentos que no estemos trabajando, siempre se nos va a venir, se nos va a ocurrir algo en el momento, vamos a dejar de hacer las cosas que estemos haciendo, de pronto conversando, tomando una soda, un té, un café, o una simple charla casual, pero se nos va a meter entre medio que tenemos que hacer esto, se nos va a cruzar esas ideas de querer hacer, lograr algo. Es por eso que para la importancia de la sistematización es que querramos hacerlo, lo más importante. Porque al querer hacerlo, nuestra sistematización, pues nosotros, automáticamente nos va a permitir analizar nuestras experiencias. ¿En qué? En proyectos que querramos nosotros desarrollar, ya sea de manera continua o
o discontinua de pronto, ¿no? Pero lo importante es que nos va a generar conocimiento. Nos va a generar conocimientos para mejorar lo que queremos hacer. Ahora, en esta parte hay algunas cosas que nosotros estamos haciendo y otras que deberíamos hacer. Por ejemplo, este pequeño cuadrito. Lo que vamos haciendo nosotros, estamos perdiendo la experiencia. No estamos analizando las experiencias de manera continua. No nos estamos retroalimentando las lecciones aprendidas para mejorarlas. Y no estamos evaluando nuestras metas o proyectos. Y si lo hacemos, vuelvo a reiterar, solamente en el pensamiento, en las ideas y estas cosas. Pero no creamos un diario de campo o algo especial donde podamos argumentar o anotar nosotros todas las cosas que vivimos y experimentamos en el campo de nuestro trabajo. Y más sin embargo, lo que deberíamos hacer, ¿ya? O por qué debemos de sistematizar. Uno, para conservar la experiencia y estas puedan, cada que nos toque volverlas a vivir, mejorarlas. Otro aspecto es que podemos monitorear y analizar los procesos, actividades y resultados del producto continuamente, ya que eso es lo que buscamos. Otro aspecto, un tercer aspecto es que al utilizar estas lecciones aprendidas, vamos a mejorar los proyectos que nosotros tengamos. Obviamente, proyectos van a ser muchos. Tiene el audio encendido. Bien. Ahora, para hablar de la importancia de la sistematización, hay unos objetivos que nos plantea la unidad temática. El primero es conservar la información. El segundo es mejorar la ejecución y resultados del proyecto. Promover el empoderamiento popular. Contribuir al entendimiento mutuo y la cooperación. Fortalecer la capacidad organizacional y fortalecer a la sociedad civil. Conservar la información, como dice acá. Todas las cosas que nosotros trabajemos, colegas, y que vayamos a dejar en el colegio o donde sea que estemos, siempre va a quedar como historia. Cuando, no me van a dejar mentir todos quienes hayamos hecho provincia. Cuando llegamos al colegio, nos cuentan la historia, no había un profesor, hacía esto, hizo esto, sobresalía o hacía esto, y uno queda con esa historia. Qué lindo sería que todo lo que trabajó aquel profesor que sobresale en ese lugar, esté escrito, que él haya escrito, se trabajó esto así, se hizo de esta forma, como un pequeño libro. Y cuando nos tocara o nos tocase a nosotros, pues, de leer esa información, entonces este profesor, aquel entonces hizo esto, entonces yo puedo hacer esto, voy a hacer esto, voy a cambiar o voy a mejorar, o voy a adecuar o voy a transformar. Entonces, necesitamos un primer objetivo en la sistematización, conservar siempre la información. ¿Para qué? Para mejorarla, como indica el segundo paso. Al mejorar nosotros todo esto, vamos a promover el empoderamiento. ¿Qué significa? Vamos a promover en los colegas todas las cosas que se realizan o que nosotros dejamos. Y al automáticamente hacer esto, se sigue un siguiente paso, que vamos a contribuir, automáticamente se van a dar estos pasos. Siempre que cumplamos esta serie o estos requisitos que pide la sistematización. Y mismo así llega a fortalecer la capacidad organizacional del lugar. ¿Cuántas unidades educativas, cuántos colegios de ustedes o cuántos centros educativos donde están trabajando no tienen una capacidad enorme de organización, de unión, de trabajo, cuando hay Profe ferias? Irineo, buenas tardes. Yo lo llamo y no me contesta. Me llamo y no le respondo. ¿Por qué? Pues así. Su audio, colega. Bueno, les decía que cada uno de estos pasos que están en el objetivo de la sistematización se dan siempre en base a la conservación de la información, que esta va a ser nuestra motivación.
para cumplir cada una de estas series de pasos. Y les planteaba el ejemplo de las unidades educativas, los colegios, los centros alternativos, o cualquiera fuera de estos, ¿no? Cómo trabajan los colegios, cómo son unidos, cómo son organizados, y las diferencias que hacemos, ¿no? Miren, ese colegio está uniformado, está organizado, obedecen a su director, obedecen a su directora, o cuando tienen que hacer esto están unidos, se apoyan entre uno y el otro. Pues ese es uno de los resultados que realizan algunas de las personas que están o que son parte de ese colegio. Y esas algunas pues son esa gotita diferente que le da un color tenaz al medio donde se trabaja. Y causa la diferencia y marca la diferencia. Y pues lo que se quiere a través de esto, de lo que es la sistematización, también es eso, pues, ¿no, colega? Más allá de que sea trabajoso. Porque de qué es trabajoso esto, es bastante trabajoso, estimados colegas. Nos esmera bastante tiempo. Entonces, esto de la sistematización necesitamos trabajar y para ello vamos a nombrar los aspectos metodológicos de la sistematización. Por si acaso, a quienes están ingresando recién y a quienes ya están coleguitas, esto que se está compartiendo en la diapositiva les va a servir bastante en base a las actividades que se están pidiendo para esta semana. ¿Ya? Uno de esos es esta tercera hoja o este tercer punto de los aspectos metodológicos, donde plantea cinco aspectos. El punto de partida, que es la experiencia, formular un plan de sistematización, la recuperación del proceso vivido, las reflexiones de fondo y los puntos de llegada. En el punto de partida de la experiencia hay algo que nos pide, que tenemos que haber participado de experiencias, ¿sí? Haber sido parte de diversas experiencias. Si nosotros hemos participado o participamos y somos parte de las experiencias, pues nosotros entonces vamos a poder contar con registros de las mismas. No le podemos hablar a algún colega que esté iniciando, pues sea su primer año de trabajo en el campo de la educación. No le podemos preguntar algunas cosas que nosotros ya hemos vivido, hemos experimentado. Por ejemplo, su primer marcha, su primer huelga, por así decirlo, ¿no? O en todo caso, qué problemas tuvo en su primer año de trabajo, qué problemas con padres de familia, esas cosas no nos va a poder responder. Puede que nos pueda decir como experiencias vistas o vividas o conocidas, perdón, pero experimentadas difícilmente. Entonces, para esto, un primer aspecto, el punto de partida para esto siempre va a ser que tenemos que tener y ser parte de las experiencias educativas. Cuando somos parte de esto, vemos, nos organizamos, observamos y todos esos aspectos, vamos a llegar siempre a nosotros a sistematizarnos, perdón, a formularnos preguntas. Y estas preguntas deben ser bien explícitas. Vamos a leer las que tenemos aquí. ¿Para qué queremos sistematizar? ¿Qué experiencias queremos sistematizar? ¿Qué aspectos centrales nos interesan más? ¿Qué fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos? ¿Qué procedimientos concretos vamos a seguir y en qué tiempo? En base a estas preguntas es que voy a pedirle su participación, estimados colegas, ya que el trabajo que se viene a partir de esta semana está en base a la sistematización, es algo que se les va a pedir. Está terminando esta primera sesión, queda menos de un minuto. Les voy a pedir que se vuelvan a conectar también, por favor. Y no sin antes decirle de que se me ha pedido que se grabe esto, perdón, por Google Meet, pero nos pide otras cuentas alternativas que no son personales las cuentas que piden. Por esa razón que he continuado simplemente con el Zoom. Bueno, coleguitas, espero su participación en la segunda sesión porque es en base a la sistematización y si tienen en cuenta ya sus problemáticas identificadas, eso podemos estar conversando igual sobre alguna de ellas. ¿Se vuelven a unir, por favor?